Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes a todas. Bueno, pues les comparto este video para dar seguimiento a la clase número 3 del curso de evaluación y abordaje del paciente con demencia. El día de hoy lo que vamos a comenzar es a trabajar las pruebas de tamizaje, la revisión de las pruebas de tamizaje, puesto que en realidad esto es lo que necesitamos para pasar a la segunda fase que tiene que ver con la identificación y la estructuración de los programas de intervención para los pacientes. En este caso, ya les había comentado que la idea es que a los pacientes que ustedes tengan o a los participantes que tengan les apliquemos estos 5 instrumentos. Aplicamos el MOCA como una prueba para valoración del estado cognitivo, el GDS, que es el inventario de depresión geriátrica, el inventario de ansiedad de Beck, el índice de CATS y el índice de Lowton. Estos últimos índices son para valorar la funcionalidad en las actividades de la vida cotidiana. Entonces ya en realidad revisamos el MOCA, yo nada más les puse aquí en la presentación algunos elementos para, digamos, reforzar lo que habría que tener en cuenta respecto al MOCA. Voy a mover tantito la pantalla para que lo puedan ir siguiendo. Tener en cuenta que evalúa todos estos procesos cognitivos, desde la orientación, la atención, memoria, el lenguaje, las habilidades visoespaciales y las funciones ejecutivas, ¿no? Este es el formato que ustedes ya tienen. En esta presentación además les incluyo la versión básica para que ustedes la conozcan, y en el caso de la compañera que tenía un adulto mayor con baja escolaridad, menos de 4 años, entonces es más viable o más sugerido que aplique esta versión. El resto, es decir, si su paciente o participante tiene una escolaridad de 4 años o más, entonces podemos aplicar la versión estándar. Les pido, ya les mandé antes las instrucciones y demás, revisen con calma las instrucciones e intenten practicar las que nunca lo han aplicado, intenten aplicarlo primero a una persona, digamos que no sea su paciente, para que agarren un poco más de entrenamiento y ya posteriormente pasen a la evaluación formal. Ya les explicaba en clase que hay versión original, la básica, la versión para invidentes y la versión telefónica. Esta es la versión básica. En la versión básica les decía que hay una serie de ajustes para que el paciente pueda pues realizar el ejercicio pese a que no tenga la lectoescritura. Aquí se incluyen estas tareas que no se incluyen en la versión normal, y en esta presentación también les comparto, creo que esto ya estaba en la presentación previa que les mandé, pero les mando nuevamente los puntos de corte, la sensibilidad y especificidad que identificamos en población mexicana, y esta pequeña tabla que, si bien no la vamos a usar como un parámetro, sí nos da una orientación de cómo le va en el Minimental respecto al MOCA y viceversa, ¿no? ¿Y por qué es importante? Porque en la práctica clínica, ustedes lo saben, en la práctica común, lo que vamos a tener es una constante aplicación de estos dos instrumentos, y la posibilidad de tener, digamos, un indicador de cómo le podría ir en el resto de las pruebas, pues es siempre favorable. Esto ya solamente es un repaso. Además de la prueba de MOCA, ya les explicaba que es necesario que incluyamos una valoración del estado afectivo. En este caso vamos a aplicar la escala de presión geriátrica, ya también la tienen y se los había enviado. Esta escala es una escala abreviada de la versión original de 30 puntos, pero que se ha comprobado que tiene alta sensibilidad y especificidad, entonces les pido que apliquen esta escala. La indicación es muy sencilla. Le vamos a pedir al adulto mayor que nos responda si en las últimas 2 semanas, aquí dice la última semana, pero en realidad he sugerido especificar si en las últimas 2 semanas él ha, por ejemplo, él se ha sentido básicamente satisfecho con su vida. Aquí se le puede decir, cuando se le da la indicación, que le vamos a pedir que nos responda sí o no, para intentar acotar las respuestas, sobre todo cuando son adultos mayores muy verborreicos, o que tienen, digamos, mucho está el explicarte el porqué de sus respuestas, tienden a hablar mucho en este instrumento. Entonces, si ustedes quieren acotarse a las respuestas, pueden decirle, le voy a pedir que me contesten las siguientes preguntas, sí o no. Y vamos a ir haciendo cada una de las preguntas. Ojo que la intención del cuestionario es identificar si el paciente está teniendo síntomas depresivos. Por ejemplo, aquí cuando le preguntamos si ha disminuido o abandonado actividades o intereses, si él nos dice, bueno, sí, porque me caí, o sí, porque pues ya estoy grande y dejé de trabajar, pues claro que eso, dos cosas, no fue en las últimas 2 semanas, y la otra cuestión es que no fue debido al ánimo, sino a otras condiciones. Por ejemplo, ahorita mucha gente abandonó sus actividades, pero evidentemente no es por una cuestión de ánimo. Si tú además le dices, ok, usted dejó de trabajar, pero, o dejó de ir al centro social a sus actividades, pero está dejando de hacer cosas en casa porque no le dan ganas, entonces eso sí sería algo positivo, ¿ok? Aquí son 15 preguntas, entonces por cada sí, más bien, aquí nos está especificando, miren, en mayúsculas nos está especificando cuando las respuestas nos dan un punto,
¿sale? Al finalizar el cuestionario, las preguntas que están en mayúsculas las vamos a poner como un punto y vamos a contabilizar el puntaje total. Un puntaje mayor a 5 puntos, es decir, de 6 en adelante, nos es indicativo de depresión, mientras que un puntaje menor a 5 es, digamos que normal. Síntomas depresivos, pues, pero sin que se considere un trastorno en el ánimo. Y un puntaje de 10 o más es un indicador claro de depresión. Entonces, si el participante tiene este puntaje, pues habría que contemplar que probablemente sí tenga esta alteración del ánimo. Bien, en este caso el inventario de Beck, este inventario, ya lo saben, es para valorar la ansiedad. Y en este caso lo que vamos a identificar, ojo que no hay tantas propuestas para los adultos mayores, ¿no? Entonces, lo que aquí vamos a hacer, en este caso no hay muchos cuestionarios para el adulto mayor en cuanto a ansiedad, pese a que se sabe que es un síntoma frecuente. Entonces, en muchos estudios se ha usado nuevamente o también el BAI, el índice de Beck, como un parámetro, ¿no? Para valorar cómo se encuentra el paciente respecto a la ansiedad. Y aquí lo mismo, le vamos a hacer estas preguntas, le vamos a pedir que nos conteste si ha experimentado estos síntomas asociados a ansiedad. Si el paciente nos dice, por ejemplo, no, pues sí me ha dado bochorno o sí nos ha dado calor, porque pues ha habido calor, entonces eso evidentemente no valdría como una respuesta positiva, ¿no? Entonces no habría que ponerla porque si no nos daría falsos positivos. En este caso hay puntajes, les mando un artículo o un documento donde vienen los puntos de corte para considerar el resultado. El siguiente cuestionario es ya para valorar, déjenme que me avance la presentación. Bien, es el índice de CATS. Tanto el índice de CATS como el de Bartel nos sirven para conocer las actividades básicas de la vida diaria. En este caso, yo les sugiero que apliquen CATS, es como el más conocido y el más ágil, que nos va a incluir estos 6 elementos: bañarse, vestirse, usar el baño, transferirse, por ejemplo, de una cama al sillón, la continencia de orina y la alimentación. Entonces, aquí lo que vamos a valorar es si no requiere ayuda y si requiere ayuda total o parcial. En realidad, este análisis que aquí nos sugieren es mucho más cualitativo, porque evidentemente no es lo mismo que me digan, pues eventualmente tiene accidentes, a que me dicen realmente hay una incontinencia constante, ¿no? Aquí básicamente, si el paciente puede seguir haciéndolo solo, se considera un punto. Si ya no lo puede hacer o requiere mucho apoyo, entonces, perdón, es que hay un poquito de polvo. Entonces, si requiere mucho apoyo, entonces en esos casos ya es cuando, o no lo hace solo, es cuando se le da 0 puntos. En los índices, en estos, en el de CATS y en el Lowton, si pierde un punto ya es indicativo de que va siendo dependiente funcional. Pero habría que contemplar que el caso de la continencia, muchas personas pueden tener pérdida de la continencia urinaria, sobre todo por una alteración en la vejiga, ¿no? Sobre todo las mujeres, por ejemplo, que tuvieron varios embarazos. Entonces eso no podría considerarse claro como una afectación asociada al deterioro. Sin embargo, sí nos implicaría una pérdida, digamos, un tanto significativa de funcionalidad en actividades básicas, ¿ok? El de Lowton es un poco más largo en general, bueno, igual son 7 reactivos, 8. Entonces, en este caso, lo que vamos a valorar son actividades instrumentadas de la vida diaria, aquellas que ya dependen del uso de instrumentos y de la salida de casa y que están determinados por aspectos sociales. Entonces, aquí tendríamos capacidad para utilizar el teléfono, realizar compras, preparar alimentos, cuidado de la casa, lavado de la ropa, medio de transporte y capacidad para asuntos económicos. Y tendríamos, dependiendo de la respuesta, un puntaje o 0 puntos. Nuevamente aquí se nos está marcando debajo aquí los indicadores, los puntos de corte. El puntaje se obtiene evidentemente sumando los puntos. A partir de un punto menos de 8 se considera el grado de pérdida funcional, ¿no? El puntaje igual a 0 significa independencia funcional. Mm, bueno, aquí creo que está erróneo, ¿verdad? Pero básicamente mientras más puntos mejor. Si tiene menos de 8 puntos, es decir, si tiene de 7 para abajo, ya se empieza a considerar que hay una pérdida funcional. ¿Ok? Y bueno,
Bueno, esa es la primera parte que les quería compartir, la revisión de las pruebas cognitivas. La actividad, recuerden que es que a su sujeto, ya les escribiré específicamente lo que les pido para esta clase, pero a su participante lo que hay que hacer es trabajar una breve historia clínica para que puedan tener sus viñetas clínicas. Necesito que apliquen por favor estas escalas y que me pongan, digamos, una especie, ya les mando el formato que me van a mandar, pero que me hagan una especie de síntesis, ¿no? O que me pongan los resultados de estas escalas que aplicaron para que en función de eso puedan proponer su programa de intervención, ¿sale? Ahorita continuamos en el siguiente video.